El día de hoy les explicaré cómo realizar una evaluación del sensor de posición level y del sensor de posición de tolva. El sensor de posición level es el que nos da el comando para realizar el levantamiento de la tolva y la bajada de tolva. Es importante conocer el principio y el funcionamiento de este sensor, ya que si con el desgaste él nos marca una posición diferente al de mantener o flotante, cuando el equipo va en vacío a máximas RPM, la tolva va a descansar sobre los cilindros, y es ahí donde el operador nos va a reportar o nos reporta la mayoría de las veces golpe en tolva cuando va en vacío. Esa es una de las opciones que nos tiende a generar ese tipo de golpe, además de la calibración de los basculantes, para que lo tengamos ahí en cuenta. Si los basculantes están calibrados, la tolva está bien asentada, lo que tenemos que validar es el sensor de la posición de la palanca de levantamiento, que sería en este caso el ítem 47, y iría aproximadamente aquí donde estoy señalando. Esa palanca debe mantenerse en posición libre o mantener, siempre y cuando no se esté realizando ningún movimiento. Ahora vamos a hacerle seguimiento de acuerdo al diagrama. Una de las opciones que yo uso para reducir la búsqueda es escribir por palabras clave. En este caso sería lever, y él nos va a decir todas las coincidencias. En este caso tiene dos coincidencias, y necesitamos la primera, sensor joystick lever posición, que es sensor de posición de levantamiento. Él nos dice que está localizado en el C12 y en la máquina en el 47, que era el que le decía. Ahora vamos a hacer la identificación del componente en el diagrama. Sería el C12, nos vamos al 12 y acá estaría el C. Aquí está el sensor. La ventaja de los diagramas es que nos da el parte número del componente que vamos a evaluar o del componente que ha fallado. Lo primero que hago yo cuando voy a evaluar un componente que está emitiendo una alarma es inicialmente evaluar alimentación y pull-load del arnés. En este caso nos dice que la alimentación es la 126. Si nos vamos a la fusilera, esa línea viene directamente de un fusible que nos va a mandar 24 voltios una vez el key switch esté en la posición cerrada. Entre A y B, con el sensor conectado o desconectado, nos debe de marcar 24 voltios. Si el equipo está encendido, nos va a marcar el voltaje de carga, que son 27. Ahora necesito saber cuánto es el pull-load del arnés. El pull-load del arnés en este caso es de 4.5 y se mide entre B y C. Pero apenas realicemos conexión de arnés con el sensor, nos va a marcar el pull-load del sensor, y va a variar de acuerdo a la posición en la que se encuentre la palanca. Si está en libre, mantener, flotación o levante, cada una nos va a marcar un valor diferente. Ahora vámonos a la práctica. Acá tengo unos videos donde vamos a detallar todo. Bueno, acá estamos realizando evaluación del sensor level, del pull-load del sensor en posición bajada. Ahí nos damos cuenta las variaciones que sufre el sensor o el pull-load del sensor. En levante nos marca 0.8 voltios. En la posición libre nos va a marcar 2 voltios. En la posición bajada nos va a marcar 3.2 voltios. Ese es el pull-load del arnés.
Disculpe, la posición de bajada nos marcaría 4.5. Ahora vamos a ver en este caso la alimentación. Bueno, la alimentación del arnés 24 voltios, conectado o desconectado, y este sería el pull-load del arnés estando el sensor desconectado. ¿Qué comportamiento sufre o podemos evidenciar con la herramienta LIT? Acá nos dice que el sensor está en la posición libre cuando está suelto, en mantener cuando está en subida parcialmente, y en subida nos empieza a marcar un porcentaje de acuerdo a la posición en la que se encuentre el sensor en ese momento. Ahí está en bajada y nos marca un ciclo de trabajo, un pulso modulado. Hay unos multímetros que nos dan la opción de medir el porcentaje en la que se encuentra ese sensor. En este caso yo lo que hago es medir solamente el pull-load, porque el sensor, el multímetro que uso no me da esa opción. Nuevamente vamos acá está en posición mantener. Si conectamos la herramienta y no estamos realizando un movimiento en el sensor como tal y encontramos un parámetro diferente, lo más seguro es que ese sensor ya esté desfasado. Lo ideal es cambiarlo. Acá también tengo el pull-load de el sensor de posición de tolva. Acá nos está marcando 4.9, que es el pull-load del arnés entre B y C. Ahora vamos a realizar la conexión de la alimentación. En este caso el equipo está encendido. Este sería pull-load de arnés y en este momento alimentación del sensor. Ahora sí, con el sensor conectado vamos a observar el pull-load del sensor, que es entre B y C. Con la tolva abajo inicia en 0.5. Debe de subir proporcionalmente. Si da oscilaciones o si da saltos grandes, el sensor tiene desgaste interno y nos puede estar afectando el sistema de levantamiento, que se puede evidenciar con golpes en el asentamiento y no deja calibrar el equipo. Ahí el equipo, la tolva va subiendo. Como se pueden dar cuenta, el pull-load del sensor va variando de 0.5 a 4.5. A medida que sube la tolva, él va variando el pull-load del sensor hasta llegar a 4.5. Bueno, vamos ahora otro dato interesante e importante. Para realizar estas evaluaciones yo normalmente uso el diagrama de transmisión, que es este. ¿Por qué lo uso? Porque acá podemos ver si en caso tal tenemos algún código activo o varios códigos activos. Nos vamos a dar cuenta qué líneas tienen en común. En este caso, sensor de posición de tolva es este que está aquí, y el level, que es el que está en la cabina, es este. Entonces, de entrada vemos que el 126 es común tanto para el sensor de posición de tolva y para el level. El 202, si me falla el 202, dependiendo del punto en el que me pueda estar fallando, vamos a tener
una alarma por el sensor de convertidor, sensor de velocidad del convertidor, sensor de posición de tolva, y también es común para el sensor de velocidad de motor. Se me hace más fácil de pronto, de acuerdo a las alarmas, identificar el punto en la que pudo haber fallado el circuito. Si yo mido entre A y B y me está marcando, digamos, 8 o 12 voltios, y entre B y C me está marcando 0, lo más seguro, lo más probable es que el retorno o la tierra esté aislándose. El siguiente paso sería evaluar con una tierra física. Mido entre la tierra física y A. Si me marca los 24 voltios, ya sé que ese retorno en algún punto no está haciendo un contacto homogéneo y se pierde el voltaje. Eso es lo que se le llama un corto a tierra, porque el voltaje tiende a caerse por debajo de lo especificado, y nos mandaría un FEMI 04. Cuando nos manda FEMI 04 es un indicio de que hay un corto a tierra, puede estar presentándose en alimentación o señal, o la misma tierra se está aislando. Si solamente tenemos la falla en ese sensor, algo relevante o importante en todos los sensores, antes de reemplazar una tierra tenemos que validar si esa tierra es digital. Acá nos dice que la 202 BK, si nos vamos directamente al módulo, vamos a ver si acá la tenemos. ...202... batería, código. Bueno, en este caso aparentemente es una tierra física. Para radiarla, vámonos al otro diagrama y ahí nos vamos a dar cuenta. Lo importante de pronto de identificar o analizar si la tierra es física o es digital es porque muchas veces corregimos códigos porque nos falló el retorno, pero no nos damos cuenta que ese retorno es un retorno digital. Bueno, acá dice posición de level, en este caso es el J765. Vamos directamente al SM de transmisión, J765. Aquí está. Sensor, este J765 es el que usan todos los switches de los filtros. Acá nos dice J765. Acá dice SU, que es switch. Todos los switches son controlados o monitoreados por esta línea, y es también retorno de los sensores y red. No recuerdo bien el significado de red. En pocas palabras, es un retorno digital. Tendríamos que buscar en qué punto se abrió el retorno digital y dejarlo tal cual como viene de fábrica, ya que si nosotros tomamos una tierra física, el equipo nos va a trabajar bien. En el momento en que el SM realice el pull-up del sensor para validar el estado del sensor y no detecte el pull-up del retorno, porque él va a hacer evaluación del pull-up de la señal y del pull-up del retorno. Si uno de los dos falla, él va a mandar una alarma de advertencia de que el circuito está fallando, pero vuelve y la quita.
Es por eso que muchas veces encontramos en PM que hay 127, 200 veces una alarma, y cuando hacemos la evaluación encontramos que el retorno que es digital lo tomaron de un retorno físico. Eso con respecto al sensor de posición de level, que es el que nos comanda el levantamiento de la tolva. Ahora vamos a ver el sensor de posición de la tolva. Acá nos dice que es el 188. Si nos vamos acá a la localización de componente, vamos a buscar 188, nos dice que está en G15, sensor de posición de tolva G15. Siguiente al diagrama, este es el 15 y ahora buscamos el G, es exactamente este. Lo mismo que les decía anteriormente, lo primero que debemos hacer es validar el estado del arnés. Que valido alimentación entre A y B que corresponda al que nos dice el circuito. En este caso nos dice que es por el color de la línea, que es azul, nos dice que va a haber voltaje siempre y cuando el key switch esté en la posición cerrada. Adicional a eso, validamos la señal o el pull-up del arnés. El pull-up del arnés en este caso es de 4.5, que es el sensor de posición de la tolva. Entonces, si vamos a la cabina y buscamos el 126, nos vamos a dar cuenta que sale de la fusilera. Aquí estaría 126 el primero. Fusilera. La fusilera se alimenta del 112 y el 112 sale de uno de los fusibles principales, y esta a su vez se alimenta del relé principal. O sea que vamos a tener 24 voltios siempre y cuando el key switch esté en la posición cerrada, que me energiza el switch magnético principal, y pasaría de la 109, que es 24 voltios de batería, al 112. Bueno, esto sería todo lo que hay que realizar a la hora de evaluar tanto el sensor de posición de tolva como el sensor de level.